Dice la palabra del Señor en el Salmo 13, versículo 1 y 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En este salmo nosotros podemos ver algo que por lo general pasa a cada uno de nosotros, por lo general suele suceder, y la forma en cómo nosotros reaccionamos. Muchas de las veces nosotros estamos cargados de algún asunto, estamos con situaciones difíciles, estamos con problemas, con quizá tiempos de sequía, podríamos decir, sea espiritual, sea en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no es cierto? Y es ahí cuando nosotros muchas de las veces empezamos a preguntarnos lo que este siervo de Dios, lo que este hijo de Dios dijo en este salmo. Entonces, esta es lo que pasó con nuestro amigo David, con el salmista David, ¿no es cierto? Y esta es una de las formas en cómo nosotros muchas de las veces reaccionamos ante situaciones difíciles. Y en muchas ocasiones nosotros hemos llegado a decir como David en este tiempo: ¿hasta cuándo, Señor, voy a tener que pasar esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que cargar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que soportar a, qué sé yo, a mi esposo, a mi esposa que quizá me trata mal o no hace las cosas correctas? ¿Hasta cuándo voy a soportar a esta persona, a este familiar que quizá tiene un vicio, tiene alguna adicción o que quizá anda en pecado y no quiere caminar delante de Dios? Y muchas veces nos preguntamos eso: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Si nosotros vemos el versículo, nuevamente podemos proyectar por favor el versículo 1. Podemos proyectar el versículo 1 y podemos nosotros ver aquí algo simpático, por decirlo así. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces muchas de las veces pensamos lo mismo. Y yo me preguntaba y digo: ¿será que Dios se olvida de nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se olvidará de nosotros? ¿Será que Dios se esconde de nosotros? No, ¿verdad? Porque entonces digo yo, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué David dijo esto? Porque yo me ponía en el plano de David, decía, bueno, perdón, me ponía en el plano de que si Dios se olvidase de nosotros, qué sé yo, me lo imaginaba. Dios decía: bueno, hoy día empezamos un nuevo día y a Rupertino voy a llevarlo al trabajo, voy a hacer, bueno, Rupertino ha estado haciendo bien las cosas en este tiempo, voy a hacer que él en este día tenga una pequeña dificultad en su trabajo. ¿Para qué? Para que se acuerde que yo soy Dios, para que se acuerde que él es un humano y que no es perfecto. Voy a hacer que pase esto. Lo dejamos, lo manda Rupertino al trabajo y manda a los demás al trabajo. Y así Dios con sus hijos, ¿no es cierto? Guiándolos, trazando, digamos así, la voluntad. Entonces, y así cada día llegan 2, 3, 4 meses y dice: aquí me falta alguien. Rupertino. Y Rupertino, pero si lo mandé al trabajo, imagínenselo a Dios así: ay, Rupertino, dijo mi hijo de manga, me olvidé de él. Imagínense diciéndolo a Dios así. Entonces, Rupertino, ¿dónde estás? Lo ve a Rupertino sin trabajo. Lo ve a Rupertino quizá pidiendo caridad en la calle, ya sin esposa, sin hijos, mendigando. Pero ¿qué pasó, Rupertino? Me olvidé de ti. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Pero si yo te puse un problemita pequeño, pero como me olvidé, se te agrandaron las cosas. Imaginémonos ese cuadro, ¿no es cierto? Dios en ese plano. Y Rupertino levantando la cabeza queriendo pedirle a Dios, y Dios así: antes que me vea, porque me voy a esconder de él. ¿No es cierto? Porque ahí dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces yo me ponía en ese plano y me imaginaba y lo imaginaba a Dios así. Y digo, no, o sea, en ningún momento Dios va a actuar así. Dios no se olvida de sus hijos. ¿Qué pasó aquí?
aquí no es más que la mera expresión humana que tenemos nosotros. La reacción humana que nosotros tenemos ante situaciones difíciles, ante problemas, ante circunstancias que están aquejándonos, circunstancias que están quizá dañando o quizá maltratando nuestra vida, nuestro corazón y alejándonos un poco de Dios y quizá perdiendo esa esperanza en que Dios nos va a salvar. ¿Por qué? Porque a veces en la humanidad que nosotros tenemos empezamos a ver las dificultades de las cosas y no vemos al Dios poderoso que tenemos. Empezamos a enfocarnos en esa enfermedad difícil y no vemos al Dios grande y maravilloso que es el Dios de sanidad. Empezamos a enfocarnos en tantos problemas de necesidades de pronto y no vemos a ese Dios proveedor, a Jehová Jireh. Y empezamos a preguntarnos, Señor, ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te olvidaste de mí? Y empezamos a tomarlo incluso a veces hasta personal y decimos, Señor, pero si el pecador de mi vecino, el que ni siquiera va a la iglesia, el que ni te conoce, está mejor que yo. Y yo tu hijo, yo tu siervo que voy a la iglesia, que voy a orar y que me golpeo el pecho, ¿por qué a mí no? Entonces empezamos a poner nuestra humanidad como para empezar a hacer reclamos delante de Dios, ¿sí? Y nosotros debemos confiar. Si bien es cierto, después en el Salmo, obviamente, David alaba al Señor, pero sí expresa la forma humana, o nos muestra, mejor dicho, la expresión humana que todos tenemos a veces en los problemas. Pero sin embargo, en nosotros no debe terminarse la fe, no debe terminarse la esperanza de que Dios un día va a cumplir esa promesa. No debe en nosotros terminarse la esperanza de que un día el Señor va a sanar a esa persona que tanto estamos clamando por sanidad, o la enfermedad que llevamos en nuestro mismo cuerpo, algún día el Señor va a obrar. No debemos olvidarnos ni perder la esperanza de que Dios escucha cuando sus hijos, dice la palabra del Señor, que cuando sus hijos claman a Él conforme a su voluntad, Él nos da. Y no debemos perder la esperanza. Nuestra fe debe estar intacta en medio de dificultades, en medio de tiempos buenos. En todo tiempo nuestra fe no debe ser vulnerada, no debe terminarse. Y vamos a ver la expresión, en cambio, de fe que un hombre de Dios, un profeta, lo demostró. Si vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 y 45. Primera de Reyes 18, del 41 al 45. Y vamos a leerlo primero los dos versículos, 41 y 42. Y dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Nosotros aquí podemos ver la fe de este varón. ¿Por qué? Porque si nosotros sentamos en el contexto, en ese entonces, en ese tiempo, había una sequía que ya iba para los 3 años y medio. Aproximadamente 3 años y medio de sequía. Nosotros podemos imaginarnos cómo estaba la situación, ¿no es cierto? No había comida, quizá escasez de agua, los animales no tenían qué comer, pastos verdes no habían. Si habían animalitos, habían por ahí unos 4 mirándoseles las costillas quizá. Una situación difícil, una situación de hambre, una situación bien complicada. Y sin embargo, nos dice la palabra del Señor en el versículo 2, dice, y dice, Acab subió, no me haga esto, 2, ya. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose, pongámosle el 1, por favor, ya, el versículo anterior. Ya no alcanzo ni a ver bonito. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, ahí, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Él dijo
por fe declaró, o si no, el Señor puso en su corazón de que iba a venir una lluvia. ¿Sí? No había llovido por 3 años y medio y él dice que escuchaba una lluvia. Solito, prácticamente. Escuchaba una lluvia. Y él por fe actúa y lo manda a comer. A Acab le dice que vaya a comer, a beber, para que se prepare. Y él en cambio sube al monte del Carmelo y sube con su criado. ¿Sí? Sube con su criado y hacer que a orar, a ponerse de rodillas, a postrarse y a decirle al Señor prácticamente que cumpla con lo que el Señor puso en su corazón, el que haya lluvia. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver la fe de este varón. ¿Por qué? Porque luego de esto vienen los versículos, sigamos por favor. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, es decir, se postró a orar. Sigamos. Dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él envió a decir, vuelve 7 veces. Entonces, primero que nada, él escuchó la lluvia. ¿Sí? Él escuchó la lluvia, pero sin embargo, si nosotros vemos, no había nada de señas de que va a llover y ya él escuchó. Aún así, él se fue, oró, pidió a Dios y manda al siervo a que vea si es que hay alguna señal de lluvia. Y dice que no había una sola nube en el cielo. Sin embargo, fue así 6 veces y no había nada. ¿Sí? Entonces, miremos cómo ahí la fe de este varón fue grande, porque ¿qué era lo que él miraba con sus ojos terrenales? Lo que él miraba era hambre, sequía, no había agua, dificultades, problemas, toda cosa mala, por decirlo así, en aquel entonces. ¿Sí? Incluso personas que quizá murieron de hambre y todo eso veía, pero él veía eso. Sin embargo, escuchaba el sonido de la lluvia. Él ya escuchó, a pesar de que sus ojos miraban una cosa, él ya miró lo que venía después de parte de Dios. Y eso nosotros tenemos que tomarlo como un ejemplo, porque muchas de las veces nosotros en nuestro ambiente estamos en un momento de dificultad, en momentos de problemas, en momentos difíciles, y nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos miran y no escuchamos la lluvia del Señor. Nosotros debemos hacer como este siervo, como este profeta. Él veía problemas y escuchaba la lluvia de Dios. Nosotros debemos ver ese problema y debemos escuchar que la lluvia de paz en nuestro corazón viene. Nosotros vemos esa enfermedad, pero debemos escuchar la lluvia de Dios que dice, yo te voy a sanar. Vemos nosotros ese problema de escasez, pero debemos escuchar que la lluvia de abundancia va a venir a nuestras vidas. Así es como nosotros debemos actuar. Cuando nosotros escuchamos que Dios ya trae esa bendición que nosotros estamos esperando, debemos ir y clamar más y más como lo hizo este varón de Dios. Debemos postrarnos en nuestras rodillas o postrarnos a tierra y decirle, Señor, ahora sí, envía esas bendiciones, envía esa sanidad, envía esa provisión, envía la paz que necesito, envía, Señor, la salvación para ese familiar que he estado tanto rogando, tanto suplicando. Quiero escuchar esa voz, esa lluvia que viene pronto. Y a veces quizá pasa lo mismo. Oramos y decimos, a ver, yo creo que ya mañana voy a ver esa nubecita. Es decir, esa persona que estaba enferma, ya la voy a ver un poco más alentada. Al otro día nada. Voy al otro día, nada. Al otro día nada. Y muchas de las veces ahí es cuando nosotros decaemos. No, pero si estoy hora y hora. No, pero si ya vengo orando y no pasa nada. No, pero si yo he estado orando por este problema y no hay una solución. Pero si yo he estado orando por este trabajo y no me llaman. Pero sin embargo, ¿cuántas veces tuvo que ir el siervo? 6 veces y no vio nada. Pero hubo una 7ª por la insistencia de este siervo, de este varón de Dios. Insistió en la oración que a la 7ª vez dijo, Señor, allá veo una pequeña nube.
una nube como del tamaño del puño de un hombre. Y miren, sigamos leyendo, dice, y dijo a su criado, sube, pasemos por favor al otro. Dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Entonces miren, este varón de Dios clamó, clamó, clamó y al fondo, por decirlo así, a lo lejos, vio una pequeña nubecita. Si nosotros ponemos así, imagínense. Y este varón actuó ya en fe, porque él dijo, muy bien, gracias siervo, ahora sí, anda y avísale a Acab que tiene que prepararse. Pregunto, ¿qué hacemos nosotros para predecir que viene una lluvia? Cuando nosotros predecimos que viene una lluvia, primero que nada vemos que está todo nublado. En tremendo sol nosotros nos decimos, no, va a llover. Ni de chiste, ¿no es cierto? Primero, todo pura nube. Y segundo, lo más certero, por decirlo así, que las nubes estén negras. ¿No es cierto? Eso es segurísimo que llueve. Y ahí nosotros decimos, va a llover. Pero este siervo no. Este siervo vio una pequeña nube subiendo desde el fondo, desde el mar, subiendo una nube chiquitica, y él actuó en fe. Él dijo, anda, dile a Acab que se mueva porque el agua lo va a atajar. Que prepare los caballos, que tiene que irse porque el agua lo va a parar y él tiene que irse. Todavía ni siquiera se veía muchas nubes y él ya actuó. Y ese ejemplo es que nosotros tenemos que seguir. Yo quiero invitarles el día de hoy, el Señor puso en mi corazón que les diga que nosotros debemos actuar en fe como este siervo. Si nosotros vemos una pequeña esperanza y Dios dice, lo voy a sanar, en nuestro corazón Él pone ese sonido de lluvia que dice, va a ser sano. Y después viene una esperanza y lo vemos más alentado a nuestro familiar o yo mismo, si estoy enfermo, me veo más alentado. Yo quiero que actuemos por fe. ¿Qué voy a hacer? Vamos a empezar a programar ya de antemano cómo voy a cuidar mi salud cuando sea sano. ¿No es cierto? Eso es actuar en fe. Si yo estoy pasando por momentos difíciles en mi economía, en mi situación económica, yo tengo una esperanza de algo que va a venir para mi vida, para bendecirme, pues entonces yo voy a empezar a planificar con esas ganancias a quién voy a bendecir. Con esas ganancias, ¿en qué voy a invertir? ¿Qué voy a pagar primero? ¿Qué voy a hacer? Eso es actuar por fe, es empezar a planificar las bendiciones que vendrán, porque todavía no han llegado. ¿Llovió ese rato ya? No, ¿verdad? No llovió ese rato, pero sin embargo dijo, anda, dile que se apure porque se va a quedar atascado por... Y nosotros tenemos que empezar. ¿Veo una esperanza? No. A ver, Señor, esto voy a hacer, voy a servir a esta persona que también está necesitando, voy a empezar a gastar en esto o hacer estos pagos que son los más urgentes, voy a empezar a hacer esto, este otro, voy a empezar a planificar. Si yo tengo la esperanza y veo, yo le hablo a mi familiar y no es converso todavía, y un día se le ocurre preguntarme, oye, mira, ¿sabes qué? Tú vas a la iglesia, ¿cómo es esto? Buenazo, esa es la pequeña nube que estaba esperando para declarar que ese varón o esa mujer será salvo. Yo veo a una persona que de pronto tiene una adicción y de un rato al otro dice, no, bueno, ya no quiero más. Hoy decido no entrar en esa adicción. Esa es la pequeña nube que yo estoy esperando para darle gracias a Dios por esa liberación de esa persona. Entonces nosotros debemos actuar en fe, debemos planificar las cosas que como que si ya fuesen, porque Dios nos va a dar. Apenas vemos esa nube, es más, ni siquiera vemos la nube, debemos actuar como lo hizo este varón de Dios. Debemos empezar a actuar y decir, Señor, yo creo que tú cumplirás la promesa. Yo creo que tú vas a sanar esa enfermedad. Yo creo que tú vas a liberar a esa persona que está en adicción. Yo creo que tú vas a proveer para cada necesidad que tengo. Yo creo que tú me vas a dar un trabajo mucho mejor, Señor. Yo creo que tú vas a hacer que mi casa, Señor, te sirva y todos nosotros, Señor, seamos hijos y siervos tuyos. ¿Sí? Eso tenemos que empezar a declarar
porque Dios lo va a hacer. Está aquí.